va a indicar en el mismo orden en cuanto a las solicitadas por el doctor Daniel Neira. Solicita a su señoría no sea admitido el testimonio de Carolina González Gómez. ¿Por qué solicita no sea inadmitido? Ello por cuanto el señor defensor indicó que ella se trata de la hermana del occiso y que con ella pretende traer aquí para que ésta informe la condición psiquiátrica de la víctima. Y debe señalarse, su señoría, que no se ha acreditado por parte del solicitante de esa prueba, en primer lugar, que esta ciudadana sea una psiquiatra o que tenga una experticia. Y la petición que va a ser probatoria para esos efectos es establecer una condición psiquiátrica, lo cual desde ya pues emerge necesario que lo acredite a través de un profesional en psiquiatría forense, no a través de un testigo particular que no tiene estas condiciones, o por lo menos así no lo manifestó el solicitante, para que pueda emitir un concepto sobre una condición psiquiátrica de la víctima. Amén de ello, su señoría, el artículo 376 frente a la admisibilidad probatoria señala que no se tramitarán las que, literal B, las que puedan generar una confusión en lugar de mayor claridad al asunto, o que no sea pertinente, nos señala también la pertinencia del artículo 357. Y aquí la situación eventualmente de inimputabilidad o imputabilidad por su condición psiquiátrica de la víctima es inane. Genera una confusión, porque toda vez que no se está investigando a la víctima. Entonces no se señala por parte del defensor cuál es la razón para que pretenda solicitar esa prueba o esa evidencia de una posible condición psiquiátrica a la víctima, y en todo el caso suyo, pues no es la testigo idónea Carolina González Gómez, quien es hermana de la víctima y que fuese procesado también en otro caso. Entonces, por esa razón solicitan que admita ese testimonio del doctor Neira. Ahora bien, frente a los testimonios solicitados por el doctor Miguel Medina y la doctora Caterín, señoría, fueron extensos, tomé nota de ellos. Debo indicar, su señoría, que algunos de ellos son repetitivos, o varios son repetitivos, entre los dos profesionales del derecho, debo aclarar. Entonces, señoría, le solicitaría a usted, en aras de la celeridad respectiva, que valore cuáles ellos resultarían suficientes y con cuál de los profesionales, porque resultarían, digamos, entre comillas, testigos comunes de la unidad de defensa o banca de defensa. Pues para que usted se pronuncie en ese aspecto al momento de decidir las pruebas pedidas. Y finalmente, frente a las solicitudes probatorias del doctor César Ramos, la Fiscalía no encuentra ninguna observación frente al petitum probatorio del doctor Ramos. Esa es la manifestación que va a hacer este delegado de la Fiscalía. Muchas gracias. Gracias, doctor. Le concedo el uso de la palabra al doctor Daniel Neira. Vamos a hacer las solicitudes o la oposición en el mismo orden que hicieron sus solicitudes. En ese orden será primero el doctor Daniel, luego el doctor Miguel, luego la doctora Caterine y luego el doctor César. Si tienen alguna oposición, se lo hacen saber a esta funcionaria. Doctor Daniel, tiene el uso de la palabra. Gracias, señoría. Son varias las oposiciones a las solicitudes realizadas por el honorable representante de la Fiscalía, iniciando por rogar de su estrado, su señoría, que inadmita el testimonio de José Leonardo Duarte Rojas. Y la inadmisión se da por tratarse de un testimonio repetitivo, en tanto que al referirse a la realización de un procedimiento de captura de la víctima Juan Pablo, estos se satisfacen con la petición que en ese mismo sentido hizo la Fiscalía al momento de pedir la declaración de la subteniente Jaramillo López. Por lo tanto, si los dos testigos vienen a referirse a un mismo aspecto, se tornaría entonces repetitivo Duarte Rojas, por eso no se hace esa oposición frente a la teniente, sino solamente sobre aquel que recae esa repetición. Ahora bien, no puede decretarse el testimonio para que, abro comillas, comentarios le hicieron del detenido, cierro comillas. Eso fue parte de la petición y en tanto pues un testigo aquí no puede venir a ser el vocero de terceros, ni mucho menos puede sorprenderse a la defensa con manifestaciones de personas que hayan hecho esos comentarios y que no tenemos ni idea quiénes son los que los emitieron,
y por lo tanto causarían un grave perjuicio indebido para los procesados, en tanto que se tendrían que defender en juicio oral de información sin ningún tipo de soporte. Duarte Rojas no puede entonces declarar acerca de comentarios de terceros. Recordemos que esta situación se da en virtud del artículo 402, según el cual el testigo únicamente puede declarar sobre aspectos que en forma directa y personal hubiera tenido la ocasión de observar o percibir, no de que un tercero le cuente. También solicito la inadmisión frente al testimonio del patrullero Cristian Aldemar Gómez Esteban. La oposición por vía de inadmisión se da por ser injustamente dilatoria de procedimiento, toda vez que la Fiscalía pidió a Gómez Esteban con la misma finalidad de Duarte Rojas y por lo tanto con la misma finalidad de la ya referida teniente Jaramillo López, razón por la cual se reprocha que se pretenda generar un desgaste con 3 testigos para que nos digan que Juan Pablo había sido capturado. Pues bastaría con uno solo de ellos para determinar eso, en especial cuando se referirá a aspectos irrelevantes para el juicio oral, como el hecho de la realización de un allanamiento para capturar a Juan Pablo, cuando si fue en un allanamiento o si fue una captura en flagrancia, etcétera, eso no tiene nada que ver frente a cómo murió o no esta persona en la URI. En palabras del propio representante de la Fiscalía, no se está investigando a la víctima. Y en este caso, la manera en que haya sido capturado la víctima para su judicialización, nada genera de aporte positivo al juicio oral, no es tema de prueba. Por eso se solicita la inadmisión de esta persona. En lo que tiene que ver con el testimonio de el técnico investigador Gonzalo Albarracín Gómez, la oposición por vía de inadmisión se da por cuenta de que esta persona pues tendría la finalidad de referirse a aspectos como la información sobre el cadáver, ¿no? Qué marcas se encontraban en el cuerpo, etcétera, según la petición de la Fiscalía. Pues ya para eso hace presencia en juicio oral el médico forense Néstor Raúl Garzón Rodríguez, al punto que Garzón Rodríguez irá mucho más allá, pues según la Fiscalía no solo hablará de lesiones y hallazgos, allí las marcas que son para la Fiscalía con Albarracín, sino que hablará hasta de toma de exámenes, de muestras, indicará estudios, todo lo que ordenó frente al cadáver y por lo tanto esa declaración que rendirá Néstor Raúl Garzón hace que se haga innecesario escuchar a Gonzalo Albarracín Gómez, en tanto que se tornaría dilatorio de procedimiento. Sumado a eso, hay otro motivo de petición de inadmisión, es el hecho del grave perjuicio a lo que tiene que ver con lo atinente al primer respondiente, y con ello pues pretende la Fiscalía resultar incorporando en cuerpo ajeno manifestaciones que emite uno de los aquí acusados, quien pues precisamente sería quien actuó como primer respondiente, y por ende la defensa de Sánchez pues no podría interrogar sobre ese tópico de las actuaciones del primer respondiente cuando el funcionario que cumplió tal misión no es testigo sino acusado. Por ende, permitir que se llegue a hacer uso de ese documento o cualquier soporte de la actuación del primer respondiente pues hace que no se pueda controvertir nada relacionado con ello y causa ese perjuicio indebido a mi actividad litigiosa y da una ventaja a la Fiscalía. Ahora bien, para forzar el decreto de esta prueba, la Fiscalía señala que con ese testimonio pues nos van a venir a contar que existió un acta de derechos de las víctimas que se le habría puesto a firmar a la señora Carolina González Gómez. Eso hizo parte de la solicitud. Y pues ello es abiertamente dilatorio, su señoría, porque precisamente Carolina está siendo representada por un profesor del derecho y ello da cuenta de que sus derechos entonces como víctima han venido siendo garantizados al punto de estar representada. Por lo que no podemos entonces desgastar el juicio oral en debate sobre si ella firmó o no un acta. Sumado a lo anterior, la Fiscalía dice que Albarracín hizo unos registros en el lugar de los hechos, pero ello se torna repetitivo en tanto que con la misma finalidad específica pidió a Manuel Alfonso Urrego, de quien dijo es perito en topografía y fotografía, por ende con Urrego sería suficiente para atender esa intención que tiene la Fiscalía y se confirmaría una vez más lo repetitivo que resulta el testigo Albarracín. También hay oposición en lo que tiene que ver con el testimonio de Javier Mauricio Ruiz y la oposición de esta persona se da por vía de inadmisión por aspectos como que en primera medida es repetitiva, ya que va a indicar aspectos de cómo encontró el lugar de los hechos y para eso se cuenta con el perito
Manuel Alfonso Urrego, que hasta vendrá a exhibir, entre otras cosas, bosquejos topográficos y según la Fiscalía nos va a ilustrar acerca de 101 imágenes de cómo era la escena. Así que con ello, pues Javier Mauricio se vuelve dilatorio, venir a decir algo que otro testimonio cumple a cabalidad al punto de llegar a ese nivel de mostrar imágenes tanto en bosquejo como en fotografías. El otro aspecto de oposición es que la Fiscalía dice que esta persona recolectó un documento público, como lo sería, abro comillas, libro de penitenciaría, cierro comillas, y minutas de servicio. Pero ello no puede hacer, ello pues no puede hacerse por vía de testigo en un tema de celeridad. Es decir, no está prohibido, pero a lo que voy es a lo que va a dilatar esa situación en el juicio oral cuando se trata de libros públicos y por lo tanto eso significa que podrían incorporarse de manera directa. Distinto fuera que la persona que pretende incorporar esos libros hubiese sido quien haya realizado la anotación y viniera tal vez a reconocer su letra, su contenido, su firma y demás, pero como no ocurre así, entonces en un documento público que ingresa de manera directa, sería un desgaste que venga Mauricio Ruiz con esa finalidad. En lo que tiene que ver con Katia Elena Espitia Negret, pues también hay oposición porque es necesario que se inadmita, ya que el hecho de ser etiquetada como la líder de un caso no es algo que exonere a la Fiscalía de la obligación de exponer la pertinencia de la prueba que pretende se le decrete. Aspecto que no puede considerarse cumplido bajo manifestaciones como la de básicamente decir que va a reemplazar a la señora juez en su labor, en tanto que ningún testigo puede venir, a comillas, ¿cuál habría sido el grado de participación de cada uno de los acusados? Cierro comillas. Esa es la finalidad con la que fue pedida. Y por ello se habla de que tácitamente estaría reemplazando a la señora juez en su labor, porque quien debe determinar el grado de participación no es una testigo, como investigadora, sino es la señora juez al final del desarrollo del proceso, porque es una conclusión que no la puede emitir un tercero, menos cuando el artículo 402 dice justamente que el testigo solo declara sobre aspectos que le consten, y en esta ocasión, pues ella no fue siquiera testigo presencial, por tanto no puede sacar conclusiones basadas en sus propias opiniones subjetivas. Tampoco se puede decretar su testimonio para que diga quiénes fueron los testigos que reconocieron a los acusados, y mucho menos decir cuáles lo hicieron en forma positiva, porque eso sería declarar en cuerpo ajeno, sería una prueba de referencia sin respetar los numerales del artículo 438, al punto que no solo pretende verbalizar en cuerpo ajeno este reconocimiento hechos por terceros, sino que pretende usar declaraciones juradas rendidas por esos terceros, entrevistas rendidas por terceros también, para con ello emitir opiniones o resúmenes bajo el pretexto de estar refrescando memoria, pero en últimas, con ese refrescamiento de memoria, lo que se va a poner es a verbalizar aquello que le dijeron otros ciudadanos, solo que lo va a hacer por la vía del parafraseo. Lo máximo que podrá realizar sería la incorporación de lo atinente a unas cámaras de seguridad, pero lamentablemente la Fiscalía no le dijo a su despacho, su señoría, ¿para qué quiere ello? No dijo si es para mostrar quiénes estaban en turno, si es que las cámaras muestran las lesiones, o si las cámaras son para probar el hacinamiento de la URI o cualquier otra de las múltiples probabilidades. Es decir, que abandonó a su suerte la mera mención de las grabaciones sin sustentar para qué las necesita. En todo caso, ni siquiera para los fines de que las grabaciones fueran procedentes para el testimonio, puede decretarse esa declaración, porque para ello vendría Cristian David Zuluaga Giraldo, a quien la Fiscalía refiere como un experto en análisis de videos de la URI. Por lo que entonces, si van a traer a Cristian David Zuluaga Giraldo como experto en análisis de videos, pues Katia Elena sería repetitiva, debiendo entonces tramitarse cualquier inquietud por vía de Zuluaga Giraldo. Y la oposición de ese decreto probatorio que pide la Fiscalía se da también porque esa información sería una dilación de procedimiento que genera que un testigo oral se dedique a contarnos actos urgentes que hizo o no frente a la muerte de Juan Pablo, sino que se vendría a referir a actos urgentes de las capturas de los policías. Esa fue la finalidad con la que se pidió Katia Elena, al punto que viene a contarnos, en otras cosas, abro comillas, tarjetas web de identificación de los aquí acusados, cierro comillas, aspecto que pues quedó plenamente estipulado y por lo tanto allí queda demostrada la impertinencia de este testimonio. Ahora bien, tampoco nos interesa en juicio oral el número de orden de captura de los acusados, que hizo parte de la exposición de la solicitud.
ni su contenido, porque no es de interés en la audiencia de juicio oral aspectos que ya fueron debatidos en la audiencia de legalización de captura. Por lo tanto, una orden de captura no demuestra ni descarta responsabilidad y se torna entonces una solicitud probatoria absolutamente impertinente. La indebida sustentación frente a la señora Katia se demuestra también con el hecho de que se diga de manera abstracta que ella va a venir a hablarnos de, abro comillas, todos los informes en los que haya participado de manera activa, cierro comillas. ¿Cuántos y cuáles? Brilla por su ausencia ese dato en la argumentación. No se indicó ni siquiera qué se persigue con esos informes, qué es lo que se quiere probar con ellos, cuál es el aporte a la eventual teoría de la Fiscalía, lo que me lleva a pedirle al despacho que aplique los derroteros trazados por el honorable magistrado Eugenio Fernando Scarlier en la AP 3495 del 2021 con su famosa clase de impertinencia al indicar, abro comillas, no se desconoce que estos elementos hacen referencia a las actuaciones investigativas adelantadas dentro de la presente acción. Sin embargo, esta circunstancia por sí sola no hace admisible los documentos cuando se desconoce en qué consiste la prueba. Se insiste, lo único que hizo la delegada de la Fiscalía fue enumerar los más de 40 informes que suscribió la testigo Murcia Rueda, pero de manera alguna explicó en qué consistía cada uno de ellos y qué demostrarían, cierro comillas. Es decir, que pues aquí la testigo no es Murcia Rueda, pero pues hace parte de la decisión que estoy invocando como argumento. Y es que aquí hasta se dijo, sucedía que la testigo va a venir a entregarnos las hojas de vida de los policiales, sin decir para qué quieren mostrar las hojas de vida de los hoy desempleados. En todo caso, si se quiere demostrar la calidad de servidor público, intentando adivinar cuál es la intención, pues para ello pues podría demostrarse de otra manera, incluso en forma directa, pero si existe, no se sabe qué es lo que quiere hacer la Fiscalía con esa petición, pero cualquier acta, no sé, de nombramiento o similares, estos documentos públicos pueden introducirse de manera directa. Y la oposición frente a esta testigo también se da porque la Fiscalía pretende con ella prácticamente mezclar el sistema penal acusatorio con la ley 600, al implementar lo que entendí sería una especie de figura de prueba trasladada, porque ello se deduce así del hecho de que quiere convertir el juicio oral por homicidio en todo un debate de delitos sexuales de Juan Pablo González Gómez, cuando no nos interesa conocer si el expediente de Juan Pablo tenía o no una investigación voluminosa, o si no lo era, pues ese tipo de elementos que pudieran estar eventualmente esa carpeta contra Juan Pablo interesan en ese caso y no en este. Repito la frase que escuché hoy de la Fiscalía, no se está investigando a la víctima, y en todo caso, pues, en medio de conocimiento que allí se haya recaudado en contra de la víctima y se pretendiera usar en este proceso, debe hacerse por caminos diferentes a la prueba trasladada, ir a sacar fotocopias y contarnos eso en juicio oral a través de un investigador. En lo que tiene que ver con Jean Rolando Guzmán Nieto, también hay oposición. No puede un testigo venir a resumir qué le dicen otros testigos, no puede hacer carrera que se ponga un investigador a leer entrevistas que realizó para, según la Fiscalía, refrescar memoria y luego, cuando ello ocurra, resultar emitiendo opiniones de responsabilidad con base en sus conclusiones. Es decir, que entendí que Guzmán Nieto viene a hacer las veces de testigo analista de entrevistas y a contar cuál fue el resultado de sus conclusiones. Eso es trabajo de la judicatura, no del investigador. Por lo tanto, se ruega su inadmisión. En lo atinente a John Alonso Aguilar Pardo, también hay oposición por vía de inadmisión, por lo impertinente de su declaración, en tanto que se dijo que esta persona pues hizo un control telemático, pero no se indicó pues qué se quiere probar con eso, o qué es lo que se va a demostrar. Es que querían ocultar algo los acusados, pretenden demostrar que se pusieron de acuerdo en algo con fines defensivos. ¿Cuál era el objetivo de escuchar las conversaciones que además, según la solicitud de la Fiscalía, datan entre el 8 de noviembre y el 13 de diciembre del 2022? Aspecto que requería más compromiso del señor fiscal para su decreto probatorio, la solicitud, por la sencilla razón de que estamos frente a un llamamiento a juicio por un homicidio ocurrido el 6 de noviembre. Y por lo tanto, pues, debe existir mayor argumentación para decir por qué, si el homicidio fue el 6, quiere venirnos a poner a escuchar o a que alguien nos cuente qué hablaron sobre no sabemos qué, del 8 al 13, es decir, 2 días después de los hechos. ¿Qué persigue? ¿Una confesión telefónica? ¿Qué quiere mostrar con eso? No nos lo dijo y por ende debe negarse esa solicitud por el desgaste que traería
traer a alguien a juicio sin saber para qué, solo porque hace controles telemáticos, pero ni idea con qué finalidad. También tenemos la necesidad de oponernos a Pablo Calderón Alfaro, digo ponernos en plural porque pues hablo en nombre mío y de mi cliente. La oposición frente a Pablo Calderón es que esta persona también está siendo pedido con fines de declarar en cuerpo ajeno. No puede venir Calderón a leernos ni a contarnos el contenido de entrevistas de terceros, menos si es para referirse a temas como quién cuidaba o pasaba la ropa a un preso mientras se bañaba, dijo la fiscal en la solicitud. Y eso lo hizo refiriéndose a una persona de apellido Rojas Martín. Si la fiscalía tiene mucho interés que en juicio oral se diga quién pasaba prendas de vestir al momento de bañar, si eso lo dice Rojas Marín, debió haber pedido a Rojas Marín o Martín, que pudo haber copiado mal el segundo apellido. Y no venir a que un tercero nos diga qué era lo que presuntamente decía Rojas, pero nadie le consta. Tampoco puede venir a declarar en cuerpo ajeno a nombre de Ronald Cantor Chacón, ni tampoco en cuerpo ajeno por Miguel Ángel Rodríguez, ni por Arturo Moreno, ni puede venir a ser el vocero de Castro Acuña, ni de Leonardo, ni de Cortés, ni de Javier Morón, ni tampoco de Anderson, ni de Steven Arias, ni de Carlos Arturo Jiménez Arévalo, y sigue la lista de muchos otros que en ese llamado a lista de la solicitud no alcancé a copiar, pero que me llevan a decir que contrario a los pilares del sistema penal acusatorio, que la fiscalía mencione un número enorme de presos y diga que con ellos va a mostrar las entrevistas al investigador para que sea él quien nos emita, abro comillas, conclusión de toda esa actividad de entrevistas que él realizó, cierro comillas. Eso no es admisible en el sistema penal acusatorio, no pueden ir con la finalidad de, repito, abro comillas, conclusión de toda esa actividad de entrevistas que él realizó. Si se requería que la información que hubiesen suministrado todas estas personas y muchos otros en calidad de testigos presenciales por ser PPLs en la URI, pues debió haberlo citado uno por uno, haber hecho una evaluación de cuáles eran los más importantes y no que venga un tercero a hacer resúmenes. Adicionalmente, pues, no puede venir tampoco a decir, abro comillas, los resultados obtenidos en una investigación, cierro comillas. No, esas conclusiones, insisto, son trabajo de la judicatura al final de la práctica probatoria del juicio. Por eso se insiste en su inadmisión. En cuanto a Rolando Caraballo, también hay oposición. Y la oposición es porque la solicitud continúa haciéndose con esa mala práctica de resumidor judicial, pues se dice que se pretende poner al investigador a que a punta de su propio análisis de entrevistas practicadas a Juan Camilo Millán Lozano, a Andrés, a Felipe Díaz, a Michelle, a Alberto, a Brandon Ruiz, a Jesús Rojas Herrera, a Brian Parra Callejas, a Jacinto Rentería, a Jonathan Álvarez Vargas, a Jefferson David Guerra Bonilla, a Walter Ricardo Arjona, a Pedro Antonio Barragán Cuervo, a Javier, a Pedro, a Jonathan, entre muchos otros que tampoco alcancé a copiar por el enorme número, nos emita con eso un análisis, una opinión. La petición de inadmisión de Rolando entonces se da por cuenta del artículo 16 de la ley 906 del 2004, según el cual pues en juicio oral únicamente se estima como prueba la que se ha producido en forma pública ante el juez y sujeta a contradicción y confrontación de las partes. Y en este caso pues es necesario oponerse a que se decrete a Rolando porque va a referir esa que le dijeron otras personas que él entrevistó y me causa un perjuicio indebido, máximo el cual, como se ha mencionado, pues eso va a evitar que yo pueda controvertir o confrontar las manifestaciones de todas esas personas que mencioné, Pedro, Jesús y otros. No se ha dicho de manera alguna, siquiera de manera general, que es que exista algún tipo de indisponibilidad de esas personas para atestar frente al conocimiento personal que hayan podido tener, pero tampoco que haya existido alguna situación de disponibilidad de tipo relativo, no se menciona nada de eso. Entonces si hay interés de que declaren todas esas personas, deben haber sido citados ellos de manera independiente. También hay oposición en cuanto a la declaración de el señor Jaime Lamberto García Rodríguez. La fiscalía dice que esta persona se va a referir a la existencia de unos pantallazos de WhatsApp, pero pues no indica de manera alguna de cuándo son esos pantallazos, cuál es la finalidad de ellos y cuál es el vínculo que pudiera existir entre la existencia de un pantallazo de WhatsApp y una muerte en lo que entiendo a golpes. Entonces,
no existe esa congruencia entre lo que se está pidiendo y lo que se pretende robar. Por tanto, por la indebida sustentación frente a Jaime Lamberto García, también se solicita su inadmisión, tanto que se torna abiertamente dilatorio, máxime cuando pues entendí que con la misma finalidad viene un señor John Freddy Gutiérrez Díaz, que también se va a referir a ese mismo tema de conversaciones vía WhatsApp, sin que se indique puntualmente de quiénes al menos serían las personas que eventualmente estarían conversando. Se trata de conversaciones de WhatsApp de los presos, una comunicación en especial de interés para este juicio, pues no se ha indicado esa situación. Por ese motivo, señoría, es que realizo la oposición que he manifestado, toda por vía de inadmisión. Muchas gracias. Gracias, doctor. Doctor Miguel tiene el uso de la palabra también para los aspectos concernientes al artículo 359 del Código de Procedimiento Penal. Gracias, señora juez. Esta defensa se va a oponer también a las de las solicitudes probatorias de la Fiscalía.